grabando y vamos a continuar compartiendo la pantalla. Esquema. Aquí está. Bueno. Bueno, entonces, tenemos entonces los requisitos para que se dé una relación jerárquica, pluralidad de sujetos, esos múltiples sujetos que son órganos, siempre órganos, no hay relación de jerárquica entre personas, sino entre sujetos, entre órganos. Esos órganos deben pertenecer a la misma persona jurídica y dentro de los órganos que pertenecen a la misma persona jurídica, para que haya jerarquía tiene que haber identidad de competencia material. Piensen en la República tiene varios ministerios, cada uno de esos ministerios tiene muchos órganos, es un órgano complejo y por lo tanto tiene muchos órganos simples, varios órganos, primera condición, pluralidad de órganos, segundo, todos pertenecen a la misma persona jurídica que es la República de Venezuela y en tercer lugar, todos tienen la misma competencia material. Los órganos del Ministerio de Educación tienen la misma competencia en materia educativa. En cambio, los órganos del Ministerio de Sanidad tienen competencia en materia de sanidad. Por lo tanto, entre el ministro de Educación y los órganos o un órgano del Ministerio de Sanidad no hay jerarquía. El ministro de Educación no es superior jerárquico de un director de sanidad del ministerio. ¿Por qué? Porque no hay identidad en la competencia material. La jerarquía se dará entre el ministro de Sanidad y los órganos que pertenecen a esa misma estructura organizativa con la misma competencia material. Y a su vez, cada uno de esos órganos complejos con diferentes competencias materiales pertenecen a la misma persona jurídica que es la República de Venezuela. Bueno, esos son los requisitos para que haya relación jerárquica. Cada vez que haya esa, se dé en una organización administrativa. Esas condiciones son varios órganos, todos pertenecen a la misma persona jurídica y todos tienen la misma competencia material, probablemente tienen competencias por razón del poder jurídico distinta o por razón del grado jerárquico, tienen competencias distintas o hasta por el territorio tienen competencias distintas, pero si tienen la misma competencia material, por razón de la materia, entonces están organizados jerárquicamente. No lo tiene que decir la ley, basta con que se den esos requisitos para que haya una estructura jerárquica en esa organización y por lo tanto los órganos que están subordinados tienen que respetar a los órganos supraordinados. ¿Cuáles son los poderes, esa relación jerárquica, qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son los poderes inherentes a la relación jerárquica? ¿Cuáles son los poderes que todo superior jerárquico tiene sobre sus subordinados? Bueno, eso está en el dicho expresamente. Fíjense que hasta ahora hemos hablado de teoría, todo lo que la doctrina dice, pero la ley también tiene algo. El decreto de ley orgánica de la administración pública contempla el principio de la jerarquía o la técnica de la jerarquía. Está en el artículo 28 del decreto de ley orgánica de la administración pública. Pueden leerlo ustedes después con cuidado. Fíjense que se los leo rápidamente para que vean que no dice nada nuevo de lo que estamos diciendo aquí. Los órganos de la administración pública estarán jerárquicamente ordenados y relacionados de conformidad con la distribución vertical de atribuciones en niveles organizativos. Sí, muy bien. ¿Por dónde iban? Los órganos de inferior jerarquía estarán sometidos a la dirección, supervisión y control de los órganos superiores. Esos son los primeros poderes implícitos que tiene, o explícitos en este caso, porque aquí está dicho en la ley, que tiene un superior jerárquico con respecto a sus subordinados. El poder de dirigir, o sea, darle órdenes, decirle cómo debe hacer las cosas a partir de ahora en determinada materia. Supervisar, es decir, ver si las órdenes están siendo cumplidas, si las instrucciones que él ha dado están siendo respetadas. Y el control, bueno, es algo que deriva de la supervisión. El control es constatar o relacionar si una conducta específica es acorde con la instrucción dada, con el patrón de comparación que se ha establecido previamente.
ver si la gente está llegando a las 8 de la mañana, y si no está llegando a las 8 de la mañana, entonces se está incumpliendo la orden que antes se dio de que había que llegar a las 8 de la mañana. En cuanto es una tarea material y no, en realidad, eso no se da por relación interorgánica, sino por relación interpersonal, pues, ¿no? Pero, digamos, la idea es esa, pues. Los superiores tienen el poder de dirigir, supervisar y controlar a los órganos inferiores, siempre y cuando se trate del superior con competencia en la materia respectiva. Aquí está implícito la idea de que esos órganos tienen que tener la misma competencia material. Bueno, ahí está en el artículo 28, en principio ya está dicho cuáles son los principales poderes que el superior jerárquico tiene con respecto a sus subordinados. Esos se descomponen en tres cosas. O sea, esos grandes poderes, esos poderes generales que tiene el supervisor, el jerarca, son o bien de carácter directivo, esto que están diciendo, el poder de dirigir, dice el artículo 28, y luego en el artículo 42, perdón, 43, está cómo se hace, la manera formal cómo se hace esa dirección. 43, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente subordinados mediante instrucciones y órdenes. O sea, esa es la manera como entonces el superior dirige la acción de sus subordinados, mediante instrucciones y órdenes. Suele haber entonces una distinción entre la instrucción, que es una orden general, podríamos decir. Aquí las cosas se hacen de esta manera, esa es una instrucción, mientras que una orden es más bien algo como concreto, específico, individual. En este caso, usted actuará de esa manera. Y esa orden puede ser escrita o verbal. En todo caso, tanto la instrucción, una orden general, como la orden, ya sea escrita o verbal, tienen que ser obedecidas por el subalterno. Entonces, vean ustedes cómo se manifiesta en la práctica el poder de dirigir a los subalternos. En segundo lugar, poderes de carácter correctivo. Ya aquí no estamos hablando de sustituir la voluntad del inferior por una instrucción previa. Antes de que ocurran las cosas, yo le ordeno a mi subalterno cómo debe actuar. Olvídese de lo que a usted le guste o no le guste. Olvídese de su propia voluntad. Aquí las cosas se hacen de esta manera. Esa es una forma como se impone la jerarquía. Y en segundo lugar está cuando se actúa ex post, o sea, posteriormente. Una vez que ya el subalterno ha actuado, el superior jerárquico tiene un poder de corregir. Corregir, ¿qué significa? Una vez que ha controlado, que ha supervisado, aquellos poderes que tiene para ver si las cosas están haciendo como el superior ha dicho, entonces puede corregirlas, puede anular esa decisión del inferior, puede revocarla, puede modificarla, e incluso podría hasta sancionarlo. Él tiene el poder sancionatorio, el poder disciplinario, es uno de los poderes implícitos dentro de los poderes correctivos que tiene el superior con respecto al inferior jerárquico. Y una tercera categoría de poderes que tiene el superior jerárquico es el de, ya lo hemos visto, modificar el ejercicio de la competencia. El superior jerárquico, como es jefe, él puede delegar en sus subalternos y con eso está modificando el ejercicio de la competencia, que en principio le corresponde a él porque él es el competente, pero él se la puede atribuir temporalmente al inferior jerárquico. Y también puede modificar el ejercicio de la competencia en forma inversa, a través de la vocación. Él retira, en un caso concreto, de su subalterno el poder de decidir, la facultad para decidir, y asume él esa competencia. Eso lo tiene el superior jerárquico porque es jerárquico, porque es jerarca, porque él tiene el poder de sustituir la voluntad de su subalterno por su propia voluntad. Bueno, eso no creo que tenga mayores dificultades para comprenderlo. Si tienen alguna pregunta me lo dicen. Hay algunas excepciones a la relación jerárquica. Es decir, hay momentos en los cuales se dan las condiciones para que haya la relación jerárquica, pluralidad de órganos,
todos competentes en la misma materia y todos pertenecientes a la misma persona jurídica. Y sin embargo, no hay jerarquía, no hay relación jerárquica. La primera de ellas es por disposición expresa, por disposición de la ley, es decir, que otorga a órganos subordinados, que en principio serían subordinados porque están colocados en un nivel inferior de la estructura jerárquica, les otorga autonomía funcional. Ya vamos a ver lo que es la autonomía. Pero ya de una vez decimos que la autonomía es una libertad para actuar. El órgano que es autónomo no va a ver sustituida su voluntad por la del superior. Él impone su voluntad. Él es libre de imponer su voluntad. Y eso es así porque la norma lo dice. Hay normas constitucionales o legales que lo atribuyen a los tribunales, por ejemplo. Los tribunales son autónomos, ¿por qué? Porque lo dice la Constitución. Cada tribunal es autónomo para tomar su decisión de acuerdo con su criterio. O la universidad es autónoma. Ella puede decidir en las materias que le son propias, poder ejercer su función de una manera libre. Pero a veces no lo dice la ley, no dice que esos órganos son autónomos. Sin embargo, por la naturaleza propia del órgano, por la tarea que cumplen, la jurisprudencia y la doctrina han ido reconociendo que tienen que tener autonomía, así no lo diga la ley ni en los reglamentos. Se trata del ejercicio de funciones de control. Por ejemplo, el auditor interno de un organismo, él ejerce funciones de control sobre la dirección de ese organismo. Es imposible que el contralor esté subordinado jerárquicamente. Así él aparezca dentro de la estructura como un inferior dentro de la organización, él no obedece órdenes, él ejerce, en el ejercicio de su competencia, él es autónomo para decidir. Él cumple su función de control de una manera autónoma. Lo mismo pasa con otro tipo de funciones que requieren de transparencia, que requieren de objetividad. Por ejemplo, los órganos electorales. Ningún órgano electoral está subordinado a otro. La Comisión Electoral de la UCB no obedece órdenes del Consejo Universitario. Toma sus decisiones autónomamente. Porque la tarea que realizan requiere de autonomía. U órganos especializados. Hay algunos órganos especializados que, por ejemplo, la Comisión de Contratación de la Facultad de Derecho. Ese es un órgano que prevé la ley de contrataciones y le da autonomía a ese órgano para que determine cuál es la oferta en materia para venderle computadoras a la facultad o a la universidad, por ejemplo, cuál es la oferta más favorable a los intereses de la universidad. Esa comisión de contrataciones, por su naturaleza, no obedece órdenes, no está jerarquizada. Tiene que emitir autónomamente su parecer. Porque eso va, para eso es que se designa ese órgano especializado, con conocimiento especializado. En segundo lugar, entonces los órganos con autonomía funcional no están, entre un órgano y otro que tiene autonomía funcional no hay jerarquía, por más que pertenezcan a la misma persona jurídica y por más que tengan la misma competencia material. Entre órganos colegiados, es el caso de la universidad, el consejo universitario, el consejo de facultad, el consejo de escuela, son órganos colegiados. Y entonces hay autores que dicen esto, que entre órganos colegiados no hay relación jerárquica. ¿Por qué no hay relación jerárquica? Porque los órganos colegiados están previstos para que tomen su decisión por mayoría, por el parecer superior numérico de uno sobre otro. Por eso es que son varios, para que se discuta, para que se delibere, para que cada uno dé su opinión, pero al final hay que tomar una decisión y esa decisión se toma o por consenso, todos están de acuerdo, o por mayoría. Entonces, allí necesariamente el órgano colegiado cuando actúa lo hace por la voluntad del cuerpo, expresa su voluntad. No puede, entonces, un órgano pretendidamente superior imponerle la voluntad. El consejo universitario no lo puede decir al consejo de facultad, usted toma una decisión en este sentido. No, el consejo de facultad toma sus decisiones como bien le parezca a los integrantes del cuerpo. Esta tesis
es relativamente cierta. Es verdad que la jerarquía entre órganos colegiados no se da de la misma manera como se da entre órganos unipersonales, entre el director, entre el decano y el director, por ejemplo, que sí, la voluntad del decano se le impone a la voluntad del director. Pero hay otras manifestaciones que sí tiene el órgano colegiado superior con respecto al inferior. Por ejemplo, el Consejo Universitario puede revocar las decisiones del Consejo de Facultad. ¿Por qué? Porque tiene un poder correctivo, digamos, con respecto a las decisiones del Consejo de Facultad. O sea que algunos elementos de la jerarquía se dan entre órganos colegiados. Por último, la obediencia reflexiva. Esto, póngale un poquito de cuidado también. En principio, la jerarquía impone que el inferior obedezca al superior, porque está dicho allí. De hecho, el artículo 28 creo que está, ya lo veíamos antes, cuáles son los poderes del jerarca con respecto a los subordinados. Poder de dirigir, de corregir, de supervisar, etcétera. Mientras que, ok. Y el otro, correlativamente, está obligado, está sujeto a esos deberes, ¿no? Dice la parte único del artículo 28 cuáles son las consecuencias a no cumplir con esa, y respetar esa obligación que tiene el inferior de acatar los poderes del superior. El incumplimiento por parte de un órgano inferior de las órdenes e instrucciones de su superior jerárquico inmediato obliga a la intervención de éste. O sea, la dirección de la escuela no obedece las instrucciones del decano y el decano puede intervenir esa dirección. Intervenir significa temporalmente eliminar los poderes, suspender los poderes que tiene la dirección y asumirlas el superior jerárquico para imponer el orden, para restablecer la situación como debe ser, ¿no? Eso es lo que no está muy bien desarrollado en la ley, en qué consiste esa suspensión. Y en realidad a mí me da la impresión de que es un poco exagerado. La suspensión, tal como se entiende, es una intervención prácticamente. Es decir, la intervención es un descabezamiento de la unidad que está desobedeciendo. Y eso no es lo que ocurre normalmente. Cuando hay una infracción al deber de obedecer, lo que se hace es amonestar, conversar, hasta sustituir al personal. Y bueno, entonces tú ya no sigues aquí, tú vas para otra parte. Pero el extremo es la intervención, que ya implica un acto formal donde se dice quién es el que va a mandar, el que va a ocupar ese cargo a partir de ahora, etcétera. Y hasta esos extremos no se llega. Pero aquí ya está dada digamos, el horizonte hacia donde debe ir el superior jerárquico cuando ve que un subalterno no está cumpliendo sus instrucciones, ¿no? Y además, también ese incumplimiento acarrea la responsabilidad de los funcionarios a quienes sea imputable dicho incumplimiento. Entonces, hay dos consecuencias: institucional, que es la intervención del órgano, y personal, que es la responsabilidad del funcionario. El funcionario que ha incumplido, que sea insubordinado, es responsable personalmente, administrativamente, disciplinariamente, etc. Salvo, entonces aquí viene una salvedad que es lo que me llama la atención y me gustaría que lo vieran, que es una excepción lo estamos viendo dentro de las excepciones a la relación jerárquica. Hay un caso en el cual la ley permite al inferior que no obedezca la línea de mando, que no acepte las instrucciones que le da su superior. Y está en el artículo 8 de este mismo decreto ley. Eso es lo que se llama la obediencia reflexiva. Se le ha dado ese nombre. Es cuando el superior da una orden que sea inconstitucional, violatoria de derechos humanos, el subalterno no la puede cumplir, porque si la cumple, él también será responsable. Ya él no podrá decir, yo lo hice porque me lo mandó el jefe. Exíjanle a él responsabilidad, porque yo lo que soy es un subalterno. Lo que pasó en el juicio de Nuremberg, los esbirros del régimen nazi que decían, bueno, yo maté a esos judíos porque me lo mandó el jefe. Y se dijo, no, señor, en ese caso, cuando usted está violando derechos humanos, usted también es responsable. Usted ha debido dejar de cumplir esa orden o hacérselo ver a su superior o huir de aquí, pero usted no podía cumplir esa orden, porque al cumplir esa orden
es tan grave lo que está haciendo que no solamente es responsable su superior, sino también usted está cumpliendo esa orden. Eso está en el artículo 8, lo pueden ver después con más calma, pero es eso en definitiva. Es decir, la violación de los derechos humanos acarrea responsabilidad personal, no valdrán de excusa órdenes del superior. Eso significa, usted está sometido a una relación jerárquica y usted esa relación jerárquica la debe cumplir, pero de manera reflexiva, no de manera ciega. ¿Está claro? Bueno, luego de ver estas excepciones a la relación jerárquica, habría que ver las consecuencias de la relación jerárquica. Ya las vimos en el artículo 28, véanlo de nuevo, cualquier duda que tengan posteriormente, ya saben, la relación jerárquica obliga al inferior a cumplir los poderes que tiene el superior, por un lado, y el incumplimiento de ese deber de obediencia sería sancionado, tendría las consecuencias negativas que el artículo 28 establece. La intervención del órgano y la responsabilidad personal del titular, pues del órgano que está insubordinándose. Bueno, eso, de esta manera terminamos de ver la jerarquía. Cualquier cosa, yo no creo que tenga muchas dificultades. Hay algunos detallitos que los tienen que ver con cuidado. Cualquier cosa, pues de nuevo, o me lo preguntan ahorita o después cuando revisen el material me hacen preguntas a través del chat. Y esas preguntas, pues yo las puedo aclarar después para todos. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver la otra técnica jurídica de la organización, que es justamente la antinomia de la jerarquía, es la autonomía. Cuando el órgano es autónomo, significa que tiene libertad de acción, por lo tanto no está sometido a una autoridad jerárquica, a una relación jerárquica. Eso es lo que es la autonomía. La autonomía ha sido definida por el profesor Antonio Moles Caubet, tiene varios artículos, digamos, elaboraciones sobre la autonomía universitaria, sobre la autonomía municipal, que si alguien encuentra por allí en una librería, un artículo, una revista de Antonio Moles Caubet, véanla, que tiene unos desarrollos teóricos interesantes, ¿no? Y él señala, pues, o sea, la autonomía es un poder de actuar con libertad, de acuerdo con el propio criterio del órgano de que se trate. El órgano que es autónomo es que puede realizar su tarea, la tarea para la cual es competente, la puede hacer de acuerdo con su criterio y de acuerdo con su voluntad, sin que deba obedecer órdenes de pretendidas autoridades superiores, que podrán ser superiores, pero no le pueden imponer su voluntad en este caso, justamente porque goza de autonomía. Por eso es que hemos colocado la autonomía más arriba como uno de los casos de excepción a la relación jerárquica. Cuando hay autonomía, no hay jerarquía. La autonomía elimina la jerarquía que en principio habría. El profesor Antonio Moles Caubet destaca justamente el carácter relativo de la autonomía. La autonomía es un ámbito de libertad, pero no una libertad absoluta. Una libertad absoluta implicaría independencia, soberanía. Soberano en Venezuela es la República de Venezuela. El Estado venezolano es soberano. No obedece instrucciones ni órdenes del orden internacional, es decir, ni de la OEA, ni de la ONU, ni de Colombia, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Cuba. Alguien podrá hacer una sonrisa escéptica en este caso, pero es verdad, pues, o sea, jurídicamente no se puede pretender un Estado intervenga en las decisiones de otro Estado, porque el Estado es soberano, es independiente. La autonomía no es independencia ni soberanía. Un municipio es autónomo, pero no es soberano, ni es independiente. Él está sometido a algunas relaciones intersubjetivas previstas en la Constitución. Es lo que tiene es un ámbito de libertad limitado, un ámbito o delimitado, relativo. El propio ordenamiento jurídico establece cuáles son los límites y acantona, pues, un poco cuál es el ámbito de esa autonomía. Y además hay diversos tipos de autonomía. No todo órgano autónomo es autónomo en todo, in totum, sino que es autónomo para aquello en las áreas y en las tareas para las cuales el ordenamiento jurídico le reconoce autonomía. Por eso es que la autonomía normalmente requiere de un adjetivo. Para poder saber en qué es
autónomo alguien o un sujeto, hay que ver cuál es el adjetivo. Entonces se habla de autonomía política, se habla de autonomía académica, de autonomía funcional. Bueno, ese adjetivo es lo que ubica cuál es el ámbito de la autonomía del titular de esa autonomía. En esto, la doctrina, ustedes van a ver que los nombres se utilizan de una manera no muy sistemática. A veces hay lo que llama un autor autonomía política, otro autor lo llama autonomía administrativa u otro, le da otro nombre. Pues. Pero yo les voy a dar, digamos, para que vean como una especie de tipología, ¿no? Es decir, no es que cada adjetivo de esto va indisolublemente unida a un concepto, sino les voy a dar como el abanico de las distintas posibilidades de autonomía y después ustedes lo verán y si el profesor Moles dice una cosa distinta o el profesor Lares Martínez dice una cosa distinta o el profesor Peña Solís dice una cosa distinta, bienvenido sea, pues o sea, yo no puedo raspar al profesor Moles, ni al profesor Peña Solís, ni al profesor Lares Martínez, lejos de mí tan repugnante idea. Si ustedes dicen algo razonable, pues está muy bien, ¿no? Vamos simplemente, entonces, yo voy a explicar la tipología que yo les señalo aquí. La autonomía política es Bruguer-Carías fundamentalmente que la define como la autonomía que permite o la libertad para darse sus propias autoridades. Tiene autonomía política el municipio, tiene autonomía política el Estado, tiene autonomía política la universidad. ¿Por qué? Porque todos ellos pueden designar sus propias autoridades. Lo dice el ordenamiento jurídico, no la llama autonomía política, pero repito, hay autores que hablan de autonomía política en esos términos. Hay algunos que piensan que la autonomía política es solo la que tienen los entes territoriales, que por un lado efectivamente les permite elegir sus propias autoridades mediante elecciones al pueblo, al integrante de ese conglomerado, pero también le permite dictar leyes. Entonces hay algunos que consideran que la legislación es parte de la autonomía política. En este sentido, el Distrito Capital no goza de autonomía política, porque ni elige sus autoridades ni dicta leyes, no tiene órgano legislativo, lo cual iría en contra de la disposición de la Constitución que dice que el Distrito Capital es una entidad político-territorial y por lo tanto debe tener un gobierno electivo. Entonces, y no lo tiene, el Distrito Capital actual no tiene un gobierno electivo. La autonomía funcional para mí es la propia autonomía. La autonomía funcional es aquella que le permite al titular de una competencia ejercerla, de una competencia, de una función, ejercerla con libertad de criterio. Esa es la autonomía. La universidad tiene competencia, autonomía funcional en la medida en que la materia universitaria la maneja con total autonomía. Decide cómo enseña, cómo evalúa, cómo es la carrera de sus profesores, es decir, el ejercicio de la función docente o de investigación la ejerce con entera libertad la universidad. Normalmente, las personas jurídicas, las personas públicas, las personas territoriales tienen autonomía funcional, así no lo diga la ley, pero esas personas están allí para cumplir las tareas que el ordenamiento jurídico les ha encomendado y como no hay relación jerárquica entre esa persona y otras personas, entonces implícitamente tienen autonomía para ejercer esa competencia. Esa es la competencia funcional. Además de las personas jurídicas que tienen per se autonomía funcional, hay órganos de una persona jurídica que en principio serían subordinados jerárquicos, relacionados jerárquicamente hacia otros órganos y no lo están. Porque la Constitución, por ejemplo, le da autonomía le da autonomía para realizar su tarea al Ministerio Público. El fiscal general de la República es autónomo en sus funciones, en el ejercicio de sus funciones, aun cuando es un órgano de la República de Venezuela, no está subordinado jerárquicamente ni al Tribunal Supremo, ni a la Asamblea Nacional, ni al presidente de la República. Él goza de autonomía funcional. Para ejercer su función, él tiene libertad plena porque se lo garantiza la Constitución.
Autonomía organizativa, el poder de darse su propia organización. Normalmente los entes territoriales tienen autonomía organizativa. Después veremos, o ustedes lo verán posteriormente, que el Estado tiene una gran autonomía organizativa. Cada Estado puede organizarse como quiera, mientras que el municipio no tiene tanta autonomía organizativa. Depende su organización un poco de lo que diga la ley nacional. Autonomía administrativa se entiende por tal la libertad de manejar sus propios recursos, designar sus funcionarios, destituir a los funcionarios, establecer el sueldo que pueden percibir, disponer de sus bienes, disponer de sus recursos. Eso sería la autonomía administrativa. Administrar es manejar los recursos financieros, personales o materiales. Y si lo puede hacer con entera libertad, esa organización es autónoma. Autonomía presupuestaria sería como parte de esa autonomía administrativa. El poder de determinar cuáles son sus ingresos y cómo los gastan, porque el presupuesto no es sino eso. Es una previsión de ingresos para el futuro. En este próximo año yo tendré tales y tales ingresos y tendré tales y tales gastos. Y yo decido eso con entera autonomía, si tengo autonomía presupuestaria. Si no tengo autonomía presupuestaria, otro se encargará de decir cuánto son mis ingresos y cómo los debo gastar. La autonomía académica propia de las universidades. El poder de decidir con libertad cómo se ejerce la función académica de quien la tiene, que son los educadores, que son las organizaciones educativas, que es la universidad concretamente que tiene garantizada la autonomía académica por la propia Constitución, el poder de decidir cómo se realiza la actividad de docencia, que es una de las principales tareas académicas, y luego la tarea de investigación, que es otra de las tareas académicas, y posteriormente las tareas de extensión, de cómo ese conocimiento adquirido a través de la investigación se imparte no solo a los educandos de la propia organización, sino también a la colectividad. Entonces, una tarea de extensión. Eso lo decide con autonomía quien tiene autonomía académica. Por último, los mecanismos de apoyo a la autonomía. Es decir, la autonomía es lo que ya hemos visto. Como técnica jurídica de la organización, la autonomía es eso que ya hemos visto, ¿no? ¿Quiénes la tienen? ¿En qué consiste? ¿Cómo es relativa, ¿no? Está prevista en el ordenamiento jurídico, pero el propio ordenamiento jurídico delimita o limita esa autonomía. Pero la autonomía, esa autonomía jurídica, requiere de algunos apoyos materiales para poder ser realizada con tranquilidad. Y así tenemos entonces que los órganos autónomos sus titulares deben tener estabilidad en el cargo. Si el titular de un cargo debe su permanencia en el mismo a la decisión de otro, entonces ese órgano podrá ser muy autónomo, pero la persona que está allí no querrá ejercer esa autonomía con toda libertad, sino que siempre le estará preguntando a aquel que lo puede destituir si lo que está haciendo le gusta o no le gusta. Entonces está, de hecho, no de derecho, pero de hecho está supeditado a la opinión de una autoridad distinta. Entonces, estabilidad en el cargo es importante. Usted ha sido electo de esta manera y dura 5 años en el cargo. Eso es muy importante para que se pueda ejercer con libertad la autonomía. Recursos materiales. Los entes autónomos y los órganos autónomos deben contar con suficientes recursos materiales para no depender ahora ya no de que lo destituyan o no, sino de que le manden los recursos materiales que necesita. Entonces, la Universidad Central de Venezuela es autónoma, pero ahorita está supeditada a una escasez, a una carestía y a una limitación de recursos que hace difícil el ejercicio de la autonomía. Inviolabilidad territorial. Eso es también un apoyo a la autonomía. En el caso de la universidad eso es típico. El recinto universitario es inviolable, con lo cual se trata de una manera práctica de salvaguardar de alguna manera la injerencia de autoridades externas en la vida académica, en la vida que se desarrolla dentro de la universidad. Esa inviolabilidad territorial es un elemento que se suele utilizar sobre todo para entidades como la universidad, pues, que tiene un asiento físico, que tiene
una extensión, un campus normalmente, bueno, entonces ese campus suele ser definido como inviolable por como lo hace la Constitución actual, para, digamos, coadyuvar al buen ejercicio de la autonomía, el respeto de la autonomía universitaria. Por último, hay algunos autores que hacen diferencia entre la autonomía y la autarquía. La autonomía sería esto que, la autonomía sería, la autonomía sí, efectivamente sería un tipo de autonomía de la que hemos hablado. La autonomía, por su origen, significa normas propias, nomos de normas auto de la misma persona. Autónomo es el ente o el órgano que dicta sus propias normas, de tal forma que solo sería autónomo, para quienes piensan así, quien tenga la autonomía normativa, parte de la autonomía política, el que se pueda dictar sus propias normas. Desde ese punto de vista, la universidad es autónoma para quienes piensan así, porque se dicta sus propias normas. Pero un instituto autónomo no sería autónomo. ¿Por qué? Porque el instituto autónomo no se dicta sus propias normas. Las normas del instituto autónomo las dicta la Asamblea Nacional, la ley que crea el instituto autónomo, las leyes que le son aplicables. Y el instituto autónomo cumple con esas leyes, pero no puede dictar sus propias normas. Es rarísimo que un instituto autónomo tenga potestad normativa. Por lo tanto, según esta corriente doctrinaria, ese sería el verdadero ente autónomo, el que dicta su propia normativa, su propio ordenamiento jurídico. En cambio, la autarquía sería la capacidad que tiene un ente, un sujeto administrativo, de manejarse a sí mismo, de manejar sus propios recursos. Sería un poco como que la autonomía presupuestaria, la autonomía administrativa y organizativa de la que hablamos un poco más arriba. Esa sería la autarquía. Un órgano que, por ejemplo, un instituto autónomo que percibe sus propios ingresos, el CENIAT, por ejemplo, que percibe sus propios ingresos, o percibe los ingresos de la República en realidad, pero de allí él toma una cuota aparte. Entonces ese es un órgano autárquico, porque tiene el manejo presupuestario y el manejo de sus propios recursos materiales, para decirlo de alguna manera. Le puede fijar los sueldos a sus funcionarios, etcétera. Eso sería autarquía. Entonces una cosa como más de tipo material, una libertad más de tipo material, más empresarial, podríamos decir. Mientras que la autonomía sería más jurídica. Cuando se distingue de esa manera. En Venezuela, esa distinción, ustedes buscan un manual de derecho administrativo argentino o uruguayo, o hasta a lo mejor hasta español, quizá hay esa distinción. En Venezuela, la regla general es la autonomía. O sea, autonomía, pero entonces luego la autonomía se individualiza según su especie por el adjetivo. Autonomía política, autonomía presupuestaria, autonomía académica, etc. Y la autarquía sería una forma de autonomía. La autonomía material, la autonomía presupuestaria, la autonomía administrativa. Con esto llegamos a la tercera técnica jurídica de la organización administrativa, y ya vamos a stop share, y ya nos quedará entonces ver las siguientes técnicas jurídicas de la organización. Para la próxima clase vamos a ver descentralización y desconcentración. No es la que viene inmediatamente en el esquema, pero es lo que vamos a ver. Descentralización y desconcentración, porque son muy importantes. Yo no quisiera que ustedes salgan de este año sin haber visto la descentralización y la desconcentración. Y ahí vamos a ver un poco los conceptos que hasta ahora hemos visto: persona jurídica, órgano, jerarquía, autonomía. Vamos a verlo funcionando en las técnicas de la descentralización y la técnica de la desconcentración. Por ahora, entonces, si tienen alguna pregunta, aprovechamos de repente este último minutico que nos queda. Si no, ya saben, me lo pasan por el grupo de WhatsApp y yo aclaro allí por escrito. O me llaman, establecen un Zoom interpersonal entre ustedes, entre la persona que tenga la duda y yo, pues con mucho gusto, no hay ningún problema. Y ahora mismo, mientras un rato, les paso